Bien, el tema a tratar el día de hoy es sobre lo que es derivada direccional. Derivada direccional. Pero antes de ello, vamos a ver lo que es el vector gradiente. Para esto, nosotros vamos a definir una función, pero vectorial. Entonces vamos a decir así, miren jóvenes, sea f una función. Vamos a utilizar este símbolo. Entonces, este símbolo es una especie de triángulo invertido. Entonces ponemos aquí, esto sería una función vectorial. Una función vectorial. Esta función vectorial siempre hay un conjunto de partida. Podemos trabajar nosotros como que nuestra función va al conjunto R2 y se dirige hacia R. R2 también, ¿ok? Si no, no sería función vectorial. Entonces en R2 tomamos acá un par de elementos, la primera componente X, la segunda componente Y, trazamos línea vertical y acá una horizontal con una flechita, ¿correcto? Y esta aplicación, digamos, este es el símbolo, coge dos elementos de aquí, el conjunto de partida, y la regla de correspondencia debe ser aquí en R2, conjunto de llegada, que también debe ser un par ordenado. ¿Ok? Entonces, en la primera componente se va a definir la derivada parcial de f respecto de x, y la segunda componente, la derivada parcial de f respecto de y. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la función vectorial, que va de un conjunto de R2 hacia un conjunto de R2. Coge acá en R2 los elementos, y los comerciales son X y Y, y es transportado por esta función, mira, con esta característica, que es el símbolo del triángulo invertido, con el F de la función que hablamos, que esta función que lo trabajamos, y aquí aplica este par ordenado, y esto lo transforma en otro par ordenado. O sea, la regla de correspondencia es un par ordenado, que la primera componente es la característica de la base de ¿de acuerdo? Entonces, esto vendría a ser entonces nuestra gradiente. ¿Ok? Nuestra gradiente. Ahora bien, tendríamos que tener en cuenta si yo puedo hacer una transformación de esto, es decir, con esta expresión, y le evalúo lo que sucede. Recuerda que esto de acá coge lo que está en R2, ¿ya? Entonces, si está en R2 podríamos tener esta característica. Como utilizado P0, puedo poner como coordenadas X. Y para diferenciar acá, la parte en el índice le pongo 0. Igual acá le pongo el índice para hacer la componente C. Entonces, dentro de nuestra definición o nuestra regla de correspondencia, nuestra asignación, esto sería así, miren jóvenes. Sería igual la derivada parcial de f respecto de x, porque la variable es x, pero aquí va a ser esto una evaluada en la x sub 0 y la segunda y sub 0. ¿De acuerdo? Igual en la segunda componente, la derivada parcial de f respecto de y sería aquí evaluada en x sub 0 la primera y la segunda y sub 0. ¿Ok? Y cerramos aquí nuestro par ordenado. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que esto sería llamado el vector gradiente. Vector gradiente ¿de quién? De f
Y esto está evaluado en PC. ¿Okay? Evaluado en P sub 0. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos nuestro vector gradiente. Muy bien. Entonces, podríamos entender ahora esto de lo que es el vector gradiente. Permítanme borrar. Como nuestro primer ejemplito. No ver nada. Te puedo dar una función. Nuestra función comercial que trabajamos en F. Y esta le podríamos dar esta asignación. A ver, puedo poner aquí x cuadrado más y a. Te puedo decir que hay. Jóvenes, por favor, Ismael Castillo está con el audio prendido. Hemos indicado que todos deben estar con el audio apagado, por favor, apagado. Es la última advertencia, jóvenes. Ustedes ingresan acá, el único que debe estar con el audio prendido es el profesor. Nadie debe conversar, nadie. Repito, por favor, si continúo y nuevamente encontramos, jóvenes, vamos a quitarle puntos. Ya sea cualquier estudiante en la mañana o la noche. Que quede claro, por favor, ¿no? Son alumnos de tercer ciclo de universidad. Las órdenes se tienen que acatar. El vector gradiente, de f, este f de acá, de f, evaluado en el punto P0, que vamos a poner como coordenadas 1,3. ¿Ok? 1,3. ¿De acuerdo? Entonces acá nosotros ponemos punto y luego agarramos, ponemos acá, y ya sabes que hacemos resolución o solución. ¿De acuerdo? Entonces, agarramos y decimos lo siguiente. Recuerden que como elemento del vector gradiente son las derivadas parciales. Entonces hay que encontrar la derivada parcial de f respecto de x y luego la derivada parcial de f respecto de y. ¿De acuerdo? Entonces, primero ponemos acá hallando las derivadas parciales. Las derivadas parciales. ¿Ok? Las derivadas parciales. Muy bien, acá dentro de las derivadas parciales hay que determinar la derivada parcial de esta f respecto de x. Derivada parcial de f respecto de x. Ahora, esta derivada parcial de f respecto de x. Recordar la clase de ayer, cuando derivamos f respecto de x, si yo derivo respecto de x, la segunda componente, que en este caso y, permanece constante, ¿correcto? Entonces, si y es constante, y cubo también sería constante, la una constante sería 0. Entonces aquí sería derivar primero, más derivada del segundo. ¿Correcto? Entonces, esta expresión indicamos que es constante. Y la derivada constante es 0. Y la derivada equivalente sería 2x. Más 0 nos quedaría 2x. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada parcial de f respecto de x vale 2x. Muy bien. Permítanme borrar aquí. Entonces, tendríamos que la derivada parcial de f respecto
respecto de x vale 2x. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aprovechar este espacio de aquí para poder determinar la derivada parcial de f respecto de y. Si yo derivo respecto a y, recuerda que aquí la constante sería con x. Como acá es una suma, será la derivada del primero más la derivada del segundo. Este primero es constante y cuando sería constante, todo esto potencia sería con y su derivada sería 0. Sería la derivada del primero más la derivada del segundo. ¿Correcto? Entonces la derivada de x cuadrado, ya te dije que esto es constante. Y su derivada de 0. Y derivada de cobrar con eso también sería derivada cuadrada. ¿Correcto? Entonces, entonces acá tendríamos 0 más 3y cuadrado que equivale a 3y cuadrado. ¿Correcto? Entonces tendríamos que la derivada parcial de f respecto de y es 3y cuadrado. ¿Correcto? Bien. Entonces, ya determinamos las primeras derivadas parciales. Como primer punto queda, ahora como segundo punto, hay que hacer las evaluaciones. Entonces, aquí ponemos número 2, evaluando las derivadas parciales. Acá yo acá. Yo no tengo ya, pues. Ya. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde la evaluamos? En P0. ¿Se acuerdas? En P0. Ahora este P sub 0. Recuerda que la primera componente era 1 y la segunda componente era 3. ¿De acuerdo? Esto es lo que habíamos puesto nosotros en nuestra definición, recuerda que esto era el x sub 0, la primera, y esta segunda era el y sub 0. Muy bien. Entonces, tenemos acá, mira, la derivada parcial de f respecto de x es 2x. Ahora bien, esto de acá, jóvenes, es equivalente a poder expresarlo de este modo, mira, aquí. Que como te dice, la derivada parcial de f respecto a x es una función, ¿ya? Entonces, esa derivada parcial de f respecto a x no fuera así, miren. ¿Ya? Entonces, como que acá también estuviera, aquí un x primera y un y segunda, así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta primera se reemplaza por 1 y esta segunda se reemplaza por 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tendremos así y la derivada parcial de f respecto de y nos pone 3y cuadrado, ¿no? Entonces, esto de acá también es igual a poner derivada parcial de f respecto de y evaluada, ¿no? La primera es x y la segunda es y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a reemplazar en ambas derivadas parciales? La primera componente lo reemplaza por 1, que es el x, la segunda componente lo reemplaza por el 3. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos acá. Reemplazando. Bueno, entonces, nuestro x sub 0 es 1 y nuestro y sub 0 es 3. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x, la primera componente 1 y la segunda componente 3. Aquí es igual, 2 veces x, o sea, 2 veces la primera, o sea, quiere decir 2 veces, la primera es 1. Entonces 2 por 1 me queda 2. ¿De acuerdo?
Y la derivada parcial de f respecto de y evaluada, recuerden al mismo punto, la primera 1 y la segunda 3, esa derivada parcial de f respecto a y, la asignación ¿quién es? 3y cuadrado, ¿verdad? Quiere decir 3 veces la segunda al cuadrado. 3 veces esta segunda y eso está al cuadrado. Entonces acá tú tienes 3 al cuadrado, 9 por 3 es 27. 27. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como tercer paso ya damos nuestra respuesta, porque recuerda que nos están pidiendo el vector gradiente evaluado al punto de su serie. ¿Qué es esto? Papá. Respuesta. Este es el símbolo de un triángulo invertido. Esta es la gradiente de f en P0, que vendría a ser 1 en la primera y la segunda es. Y recuerda que esto era escribir esta expresión. O sea, la derivada parcial de f respecto de x evaluada en 1,3 como primera componente, porque el resultado es un vector, entonces, y la segunda derivada parcial de f respecto de quién era de y, ok, respecto de y evaluada en 1,3 y cerramos y reemplazamos. Entonces la derivada parcial de f respecto de x viene acá, ¿cuánto vale? 2, vale 2. Y la derivada parcial de f respecto de y evaluada en 1,3 vale 27. ¿Ok? Entonces, esto de acá es nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la gradiente de f evaluada en 1,3, que es el paralelo 2,27. Hagamos un segundo ejemplito. Borremos. Bien, nuestro segundo ejemplito. Vamos a considerar una función más complicada. Y la vamos a definir de este modo. Vamos a poner f de x, y le podemos dar esta siguiente asignación. A ver, queremos que sea x es la y primera y y es la x, como es una función de R2 en R. Recuerda que aquí ya no es un par, es una función de R2 en R, no te olvides, mucho cuidado. Entonces, ¿cómo poner decir x es la y más y es la x? Profesor, ¿y por qué no puedo poner como un vector como usted pone acá? Lo que pasa es que aquí nuestra función f que hemos hablado, nuestra función f que hemos puesto, hemos dicho que va de R2 en R. ¿De acuerdo? Entonces hay que respetar eso. O sea, el conjunto, como vemos, funciona de dos variables. R2, si es de tres variables, R3, pero siempre el conjunto de llegada de mi función que trabajamos esto, que hayamos su gradiente, es de R2 a R, de R3 a R, de R4 a R, o sea, de R a R. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a pedir que haya la gradiente de f a ver, vamos a poner 2,3.
ponemos resolución. Entonces recuerda que para allá el vector como componente se necesita conocer las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Entonces tenemos de conocer la derivada parcial de respecto de x, respecto de y. Bien, entonces recuerda que primero entonces decimos hallando las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x. Si es respecto de x, entonces sería... Bien, como decíamos, derivada parcial de f respecto de x, entonces sería constante, como vimos en la clase de ayer, entonces podemos decir lo siguiente: cuando derivamos esta expresión una potencia, ¿no? Entonces agarrabas, bajabas el exponente, copiabas acá y le quitabas uno al exponente. ¿Correcto? Entonces, el papel de y el papel de y está haciendo el papel de 3, lo que se saca en R, 3. Entonces, y acá, en esto tendrías, como derivo respecto de x, entonces y sería constante y el x sería variable, entonces tendrías que aplicar esta expresión, un a elevado a la u de x. Derivada, ¿ok? Sería una potencia con base constante, exponente variable, sería ella misma, por derivar el exponente, por logaritmo neperiano de la base. ¿De acuerdo? Entonces son las reglas que hay que utilizar en esta derivada de esta suma. Muy bien. Lo tenemos. Como es una suma, derivas izquierda, derivas derecha respecto de x, entonces le da derivada del primero más la del segundo. Tenés x a la y derivada más y a la x derivada. Ok. Que hay que tener muy claras las cosas. Fíjate, estas dos bases son potencias. Bien, la primera es una potencia que es x a la y, la segunda también es una potencia que es y a la x. Pero los resultados de sus derivadas son distintas, porque estás hablando de derivadas parciales, por favor. Muy bien. Entonces, como derivamos la primera respecto de x, entonces el x es variable y es constante. Bajas el exponente que aquí, copia la base que es x, y al exponente le quitas, si no, más. ¿De acuerdo? Muy bien, borramos esto. Ahora, derivada de la potencia, como yo respecto de x, el y sería constante, y el x sería variable. Acá está mi formulita. Entonces esto me dice que es ella misma esta potencia, y o sea, sería y a la x por derivada del exponente, o sea, de la x' por logaritmo neperiano de la base, o sea, el de y. ¿De acuerdo? Muy bien. Borramos nuestra formulita que ya la aplicamos. Y ahora decimos lo siguiente: ya sabes que como estamos derivando respecto de x, ahí te vale 1. Bueno, entonces ya tendríamos nuestro resultado de nuestra primera derivada parcial de f respecto de x. Pero lo vamos a poner en este ladito. Bueno, nuestro primer resultado. Esto no nos podemos equivocar. Recuerden, jóvenes, esta parte del inicio. Entonces, en el inicio está con inicio con errores. Tendríamos esta expresión que es igual a y por x y menos 1. Más. Y acá sería y a la y de y. Mayor empleado. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos faltaría nuestra derivada parcial de f respecto de y. Entonces, borramos, ahí lo dejamos porque necesito. No te olvides que tenemos que al final las evaluaciones en 2,3 pongamos de x, siempre tener cuidado, porque vamos a eliminarlo.
Ok. La derivada parcial de f respecto de y. Ya sabes, por la clase anterior, si deriva respecto de y, entonces mi x sería constante, no te olvides. X constante. Ok. Entonces, en esta primera sería la derivada de una potencia, pero con base constante y exponente variable. O sea, uno decir esto. Es una derivada de y, no, sí. O sea, la derivada respecto de y sería la misma. Derivada del exponente por el de la base. Y acá en esta segunda potencia, la base es y, o sea, quiere decir que es variable, y el exponente sería constante. Entonces, igual que la anterior, no, como es una función que es una suma, entonces la deriva a ambos lados, es derivada del primero, la derivada del segundo. Más derivada del segundo. ¿Ok? Entonces, en cada uno ya tenemos qué cosa hacer. En esta primera, ya sabes que el x es constante y el y es variable, se aplica esto. Y quiere decir, ella misma, o sea, x a la y, deriva al exponente, como derivas el exponente respecto de y sería 1, por lo menos la primera base, o sea, el de x. Así. Borramos, no tenemos espacio, ya este punto lo aplicamos. Y acá es derivada de esta potencia con base variable y exponente constante. Entonces, ¿qué haces? Vamos a hacer el exponente, compra la base y el exponente le quitas. ¿De acuerdo? No te olvides, si alguien tiene duda, vamos a poner acá y a la n derivada, pero respecto de y. Bajas el de n, pones el y el exponente le quitas. El papel n que tú ves acá, lo está haciendo el valor de x. Lo está haciendo el valor de x. ¿De acuerdo? Entonces, este n aquí viene a ser el x. Entonces, ¿qué hace el x? Baja, ahí está. Luego multiplica a este y el exponente le quitas 1. ¿De acuerdo? Le quitamos 1. Muy bien, entonces podemos expresarlo una forma más cómoda, pues que este producto acá sería x a la y por len de x más x por y a la x menos 1. Entonces, esta es la derivada parcial de f respecto de y. Es aquí. Encerramos para que aprecies nuestros resultados parciales, ¿no? ¿Correcto? Bien, nuestro segundo paso sería hacer las evaluaciones. ¿Ya? Hacer las evaluaciones. Entonces ponemos nuestro segundo paso, evaluando. Bueno, quiere ser preciso, las derivadas parciales, ¿no? En el seno, que lo hemos puesto como coordenadas, la primera es 2 y la segunda es 3. Sí. ¿No? Muy bien. Sí, mam. Entonces, y decimos lo siguiente, ¿no? Ya de frente puedo poner este resultado, recuerda que aquí es un x arbitrario y se reemplaza cuando el x vale 2 y cuando el y vale 3. Aquí puedes decir, muy bien, la primera pones el x que vale 2, la segunda pones el y que vale 3. ¿Ya? Entonces podemos
hacerlo también de una forma rápida, porque también la evaluación es de tiempo. Entonces la primera, tendríamos acá 2 y resulta 3. Ok. Entonces, el X lo reemplazo por 3, perdón, el Y lo reemplazo, el Y lo reemplazo por 3 y el X lo reemplazo por 2. Entonces acá pondrías, ¿qué cosa? Pondrías el Y3 sería 3, acá es X que sería 2, acá es Y menos 1, o sea que sería 3 menos 1. ¿Correcto? Entonces otra vez, Y3 y X2. Y3 y X, fíjate en la base, 2. Bien. Entonces, estamos haciendo la evaluación de la derivada parcial de efecto X evaluada en 2,3. Es decir, yo reemplazo aquí en la derivada parcial de efecto X haciendo Y igual a 3 y X igual a 2. Entonces, esta es la primera evaluación de este primer bloque. Ahora voy decirme más. Y acá, no te olvides, el Y lo reemplazo por 3, entonces sería 3 elevado a la X elevado al cuadrado por logaritmo neperiano de Y, pero acá lleva de 3. Lucho, ya está la Tendríamos lucha. 6. Y tendríamos acá 3 menos 1, 4, que sería más 3 por 9, sería 9 logaritmo neperiano de 3. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos este resultado. Ya esto lo podemos borrar, ya lo utilizamos. La derivada parcial de f respecto de x evaluada en 2,3 es igual a 12 más 9 logaritmo de pleno de 3. Vamos a cerrarlo. Listo. El otro, a evaluar es la derivada parcial de f respecto de y evaluada también en 2,3. Derivada parcial de f respecto de y evaluada en 2,3. Entonces, no te olvides que esta primera es mi x y esta segunda es mi y. Entonces acá tendríamos acá x, ¿ok? Tendríamos nuestro x. Entonces acá aquí 2 sería 2, y que acá sería 3, por ley de x que acá es 2. Lo viene más, es una más, x que vale 2, serían 2 por y que vale 3, y 2 menos 1, o sea, 2 menos 1, así. Entonces esto de acá, sería 2 al cubo es 8, 8 por el de 2. ¿Qué tal? ¿Estás entendiendo? Acá esto sería 3 a lo que es 3 por 2 sería 6. ¿Ok? Muy bien, entonces esto ya lo usamos. Y nuestra derivada parcial de f respecto de y evaluada en 2,3 es este resultado. 6 más 8 lo voy a perder 2. ¿De acuerdo? Entonces esto de acá se puede dar tu resultado. Entonces ahí tenemos los resultados en este segundo bloque. Ahora agarramos y damos nuestra respuesta, no te olvides. Ganamos cuando damos respuesta. Pues ganamos total, ¿no? Entonces acá
respuesta. La gradiente de f en 2,3. Primera es esto, ¿no? Vamos a ponerlo. Derivada parcial de f respecto de x evaluada en 2,3. La segunda derivada parcial de f respecto de y evaluada en 2,3. Ok, entonces acá ponemos la primera, 12 más 9 de 12 más 9 lo vale en pleno de 3. Y en la segunda componente es la derivada parcial de f y igual a 2,3, que es 6 más 8 lo vale en pleno de 2. Entonces acá, jóvenes, está nuestro vector gradiente. Esta componente primera y segunda. Muy bien, entonces ya hemos entrenado lo que es el vector gradiente. Ahora vamos a definir la derivada direccional. ¿Ok? La derivada direccional. Vamos a escoger. ¿Ok? Muy bien. Entonces, elementos sea f una función definimos la derivada direccional de f en un punto p sub 0. ¿Cómo? A ver, utilizamos en toda definición que uno realice hay un símbolo. Entonces el símbolo de nuestra derivada va a ser así, como una especie de mayúscula. Aquí a la derecha de ese va la función. También va donde se evalúa el P0. ¿Ok? El P sub 0 aquí. Como habla de una dirección, quiere decir que va dirigido. Entonces ese es un vector. Y ponemos acá. Vector A. ¿Ok? Entonces esto se define así, miren, jóvenes. Como que la derivada direccional de f en P0 en la dirección del vector A se va a definir como un producto de dos vectores. ¿Ok? El primer vector es la gradiente de f evaluada en P0. ¿Ok? Evaluada en P sub 0. Ponemos acá. Multiplicación escalar, para eso permítame ponerse una agrupación. ¿Ok? Esta es la multiplicación escalar. Multiplicación escalar. Entonces, vector al lado izquierdo, ahora está el vector al lado derecho. Entonces aquí ponemos la dirección del vector A. También tendría su misma dirección, su vector unitario. Entonces, para que sea unitario, tengo que dividir entre su norma. ¿Correcto? Entonces, todo vector dividiendo su norma del nuevo vector, resulta que es un vector unitario. Es un vector unitario. ¿Ya? Entonces es un vector unitario. Entonces la derivada parcial de f en P0 y en la dirección vector A se define como el producto escalar de la gradiente de f en P0 multiplicada escalarmente por el vector A sobre su norma. Toda esta expresión resulta que es unitario. ¿Qué quiere decir? Que la norma de este vector, de todo esto, es 1.
Ya no te olvides, eso puedes poner como recordar que un vector unitario, si su norma es 1. Si gusta, puedes poner aquí recordar. ¿Ok? Recordar. El vector acá hace flechita, es unitario. Si solo si sus normas, que es este signo, dos líneas verticales, aquí esto significa la norma de U, es igual a todo vector unitario si su norma vale 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver nuestros ejemplitos para poder... hagamos nuestro ejemplito de la derivada direccional. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Entonces, mi primer ejemplito. A ver. Me doy una función. Vamos a poner. Vamos a poner una función básica polinomial, lo más fácil, ¿no? Polinomial. Pongamos x cubo más 2y cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a pedir que halle la derivada direccional. La derivada direccional de f en P0. Para este P0 nosotros ponemos coordenadas. Vamos a poner, vamos a poner 1, menos 2. Recuerda que hay que detallar dentro de las gradientes. Recuerda que para eso no sea dominio, ¿no? Entonces, como vamos a hallar nuestra derivada direccional de f en P0 y en la dirección del vector del vector A. Y esto puedo ponerlo como coordenadas. Puedo poner 2, la primera y la segunda puedo poner 3. Cualquier valor que se me ocurra dentro de lo que yo pueda decir, ¿no? Muy bien, entonces ponemos acá resolución. No lo borro esto para podernos centrar y acomodar lo que nos están pidiendo en base a nuestra fórmula. Entonces acá tendríamos derivada direccional de f. El P0 tiene estas coordenadas. 1, menos 2. El vector A, que es esta, de este modo se ha definido. Entonces sería así la gradiente, que es el triángulo invertido, en estas 1, menos 2. Cochetito sacamos acá. Multiplicación escalar. Correcto, multiplicación escalar. Y acá tenemos el vector A de 2,3 sobre su norma. O sea, de dos líneas verticales. Y acá va nuestro vector 2,3. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esto es nuestro acomodado lo que tenemos acá. Pues aquí si hemos reemplazado el P0 por estas coordenadas y el vector A por estas coordenadas. Ahora bien, hay que determinar, entonces, dos pasos. Primero este bloque, que es la gradiente de f evaluada, y luego esta expresión. ¿Ya? Entonces, primero, aquí digo así, voy hallando la gradiente en general. La gradiente de f en general, o sea, en cualquier x, y. Recuerda que esto se define como derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f, la segunda respecto de y. ¿De acuerdo? Entonces, borramos aquí.
expresión dejo solamente la primera línea, porque nuestra función vamos a derivarlas. ¿Ok? Vamos a derivarlas. Entonces, derivar parcial de f respecto de x. Y acá ponemos ya directo. Derivar respecto de x, el y sería constante, grupo de constante, el por 2, todo esto sería constante. Su derivada sería 0, porque acá la derivada sería 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y derivada parcial de f respecto de y. Si deriva respecto de y, entonces el x constante. Entonces este constante, x cubo constante sería su derivada 0. Pero ahí acá 4y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a evaluar. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra gradient de f en el que arbitrario. La primera componente es derivada por x, que sería acá 3x cuadrado. Y la segunda sería 4. ¿Correcto? Entonces aquí hacemos la evaluación. El x lo reemplazamos por quién, por el 1 y y por menos 2. Entonces 1 para 1, entonces quedaría 3. El y vale menos 2, ¿con cuánto sería el menos? 3. Entonces aquí vamos a remarcar que ya determinamos lo que está dentro del concepto, que es este vector gradiente. Muy bien. Ahora hay que recordar lo que es la norma de un vector. Vamos a recordar la norma de un vector. Ya no necesitamos esto. Recordar la norma de un vector. Pongamos K, A1 y A2. ¿Ok? Entonces, esto se define como la raíz cuadrada de la primera componente, que es esta 1, que eso lo elevamos al cuadrado. Para la segunda componente, que es esta 2, también lo elevamos al cuadrado. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si nuestro vector tiene 3 componentes? O sea, ¿qué pasa si tienes un vector B que tiene 3 componentes, un B1, un B2 y un B3? Entonces la norma dice que no B1, B2 y B3, en R3. Entonces sería la raíz cuadrada de la primera al cuadrado, o sea, B1 al cuadrado, más B2 al cuadrado, más B3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces hay una extensión también de esto. ¿Ya? Entonces yo también puedo, mi función puede ir de R3 en R, puede tener en función 3 variables, en X, un Y y un Z. Entonces también se cumple esta formulita para f que va de R2 en R o f que va de R3 en R, ya que son las más comerciales a trabajar. Ok, jóvenes, entonces ahí está hecha la aclaración. Voy a borrar esto. En nuestro caso, 2,3. ¿Ok? Para nosotros tenemos esto. La norma 2,3. Que es la raíz cuadrada, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Que equivale a 4 más 9, que equivale a la raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora tenemos que reemplazar toda esta expresión. Aquí vamos a reemplazar. Aquí.
¿Ya? Entonces tenemos el resultado, menos 8, y tenemos este resultado. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Esto ya lo borramos. Reemplazando. Se nos pide la derivada direccional de f, evaluar 1 menos 2 en la dirección de un vector A. ¿Correcto? Y esto de acá era la gradiente de f igual a 2, que es esto. O sea, esto de acá, jóvenes, no se olviden, la gradiente de f igual a 2 es este vector con estas componentes. O sea, agarramos sería 3 menos 8 así. Multiplicación escalar, ¿ok? Nos agarramos sobre 2,3 y abajo la raíz cuadrada de 13. De ese modo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora borramos la parte inferior, todo esto. Y ahora tenemos la multiplicación escalar. Entonces también tienes que recordar multiplicación escalar. También debo recordar multiplicación escalar. Entonces yo tengo un vector A multiplicado por un vector B. Este es encima de multiplicación escalar, multiplicación de dos vectores escalarmente. Entonces si tienes el vector A que tiene componentes A1 y A2, multiplicación escalar y el vector B que tiene componentes B1 y B2, entonces el producto interno, el producto escalar es primera con primera, o sea, A1 multiplicada por B1 más segunda con segunda, o sea, A sub 2 multiplicada por B sub 2. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, aquí tendríamos acá raíz cuadrada de 13 más el menos 8 multiplicado por 3 sobre raíz cuadrada de 13. ¿Correcto? Entonces borramos esa multiplicación escalar que ya lo recordamos. Entonces tendríamos así, mira, 3 por 2, 6 sobre raíz cuadrada de 13, 6 sobre la raíz cuadrada de 13, menos 8 por 3 menos 24 sobre la raíz cuadrada de 13. Como tú notarás, es la diferencia de fracciones homogéneas, que no son iguales. Entonces yo puedo decir 6 menos 24 sería menos 10 y menos 18 sobre la raíz cuadrada de 13. Puedo racionalizar, raíz cuadrada de 13 arriba, raíz cuadrada de 13 abajo. Entonces acá me quedaría menos 18 raíz cuadrada de 13 sobre 13. Porque raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13 me da 13. No te olvides esto, ¿no? O sea, tú sabes que la raíz cuadrada de un b multiplicada por la raíz cuadrada de un b me queda b. Entonces acá raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13 me queda 13. No puedo simplificar 18 acá 13, ahí lo dejamos. ¿Ya? Entonces tú puedes concluir que la derivada direccional de f evaluada en 1, menos 2 y en la dirección del vector A es esta expresión, es este resultado. O sea, ves que es negativo, no hay ningún problema. Los resultados en la derivada direccional es un número real. Podemos encerrarlo así para que tú veas si te sientes que esta respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a trabajar nuestro segundo ejemplito. Pero ahora vamos a considerar nuestra función f en 3 variables, ¿ok? Nuestro segundo
Segundo ejemplito, CAF de Z, tres variables. A ver, vamos a poner la raíz de X y Z. ¿Ok? A, Y. También puedo utilizar este símbolo. D de igual direccional. F. Entonces acá también va a tener tres componentes. Puedo poner 1, 3 y 2. Puedo poner en la dirección de un vector A, donde ese vector A se define de este modo PQ, y donde P tiene coordenadas 3, 2, 1, y Q las siguientes coordenadas de los 3, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, se está diciendo que determinemos la derivada direccional de F evaluada en este punto y en la dirección del vector A, donde el vector A es la dirección del vector PQ, y siendo P esta coordenada y siendo Q esta coordenada. Muy bien, borramos. Mejores. Ponemos resolución. Ponemos resolución. Ok. Entonces agarramos nosotros y nuestra formulita de lo que nos están pidiendo. La derivada direccional de F evaluada en 1, 3, 2 en la dirección del vector A se define como un producto y un vector en la gradiente. En este punto, 1, 3, 2. Acá ponemos una agrupación, multiplicación escalar con este vector PQ sobre la norma de PQ. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces necesitamos encontrar dos expresiones. Primero, esta expresión de la gradiente, y segundo, esta expresión del vector unitario. ¿Ya? Y es. Entonces, vamos a centrar en el hallazgo de la gradiente. ¿Ya? Hallando la gradiente. Ok, la gradiente ponemos en general, X, Y, Z, que esto sería la primera derivada parcial de mi F respecto de X, la segunda respecto de Y, y la tercera respecto de Z. ¿De acuerdo? Sí, lo digamos de ese modo. Ahora, acá está nuestra función, ¿ya? Entonces empezamos a borrar, a ver. Esto. Y derivada parcial de F respecto de X. Si derivo F respecto de X, notarías que la segunda y la tercera permanecen constantes. ¿Ok? Entonces esta derivada de este radical lo vimos en la clase anterior. Recuerden nuestra formulita. Si ustedes se han olvidado, la raíz cuadrada de u de X. ¿Ok? Derivada. Esto es igual a una fracción. Derivada del argumento sobre 2 veces la raíz de u de X. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como derivada de X, y acá adentro hay X, entonces esto va a ser una fracción. Sería X, Y, Z derivada sobre 2 veces la raíz de X, Y, Z. Bien. Entonces, como estoy derivando respecto de X este producto,
que YZ sería con constante. Entonces, en esta constante que YZ, con esta derivada, como yo respecto a X, la derivada en X es 1. Sobre este expresión. Sobre esta es la raíz de Y. Bien, nuestra comunica. Ahora, la derivada parcial de F respecto de Y. Bueno, la misma historia, ¿no? Esto acá igualito, X, Y, Z, igual, derivada porque dentro también hay Y, sobre 2 veces la raíz de lo mismo, X y Z. Ahora, como estoy derivando respecto de Y, entonces quiere decir que XZ es constante. Z constante por la derivada que vale 1 será XZ. Y por la derivada que vale 1. Sobre lo mismo. 2 veces la raíz de X y Z. ¿Ok? Entonces acá puedo decir así. Y quedaría XZ sobre 2 veces la raíz de X y Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos faltaría entonces la tercera. Derivada parcial de F respecto de Z. Podrías deducir también acá como una viene con respecto de X a la y Z, cuando deriva Y a Z. Y cuando deriva con respecto de Z tendría X. ¿No? Acá va a quedar X, Y. Y acá todo es la raíz de X y Z. Si no puedes visualizar eso, si no te has dado cuenta de que básicamente igual poner su fórmula de derivadas, sino que ahí tendrás que tener en cuenta que la derivada es respecto de Z. Entonces, si es respecto de Z, quiere decir que X y Y sería constante. Bien, entonces ahora hacemos las evaluaciones de cada una de las derivadas parciales, ¿correcto? Entonces tenemos que hacer evaluaciones, evaluando. Derivada parcial de F respecto de X evaluada. ¿Ok? Bien, vamos entonces a evaluar las derivadas parciales en el punto P0. Recuerda que las coordenadas en P0, recuerda esto que es 1, 3 y 2. Ya, entonces ahí vamos a derivar. Aquí ponemos 1, 3, 2. ¿De acuerdo? Muy bien, guardamos esto. Entonces, aquí esta primera es el papel del X, esta segunda es el papel del Y, y esta tercera es el papel del Z. Entonces acá queda YZ, o sea, quedaría 3 por 2, 6. Sobre 2 veces, y acá sería el producto de X y Z, o sea, sería raíz de 6. Racionalizo, o sea, acá 3 me queda 3, sobre igual de 6. Racionalizo raíz de 6 abajo, raíz de 6 arriba, 3 raíces por de 6 sobre 6. Simplifico, tercia 1, tercia 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces borramos esto. Ya lo usamos, ya lo explotamos. Derivada parcial de F respecto de X evaluada en 1, 3, 2. Entonces nos quedaría así, mira, raíz de 6 arriba y denominador es 2. Muy bien. Lo mismo hacemos para derivada parcial de F respecto de Y y para derivada parcial de F respecto de Z. Hacemos lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Esto lo vamos a necesitar. Aquí. Iniciar espacio. Derivada parcial de F
respecto de y, evaluar 1, 3, 2. Sería esto, ¿no? Mira, no te olvides que la primera es x que vale 1, la segunda es y que vale 3, y la tercera es z que vale 2. Entonces acá queda el numerador que es xz, entonces sería 1 por 2, 2. Entonces sería así, 2 sobre 2 veces, ¿no? La raíz del producto que sería 6. Simplificas y nos quedaría, pongamos esto, que la derivada parcial de f respecto de y evaluada en 1, 3 y 2 vendría a ser 1 sobre raíz de 6. Pero esto se puede racionalizar, jóvenes. Pusimos raíz de 6 arriba, raíz de 6 abajo, y sería raíz de 6 sobre 6. ¿Ok? Muy bien. Ahora la tontería. La última, ¿no? Derivada parcial de f respecto de z, también está evaluada 1, 3 y 2. Que queda x y esa, 1 por 3 da 3 sobre abajo, 2 veces la raíz de 6. Racionalizo, raíz de 6 arriba, raíz de 6 abajo. ¿Ok? Y esto de acá, que sería el numerador, 3 raíz cuadrada de 6, sobre acá esto es 6, sería 12. Simplifico tercia es 1, tercia de es 4. Me quedaría acá raíz de 6 sobre 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestro vector gradiente. Nuestro vector gradiente. Entonces, el vector gradiente de f en 1, 3 y 2 es la primera componente, se pone la del vector x evaluada, que es raíz de 6 sobre 2. Raíz de 6 sobre 2. ¿Ok? Borramos esto. Nuestra segunda componente es la derivada parcial de f respecto de y, que acá tendríamos. ¿Ok? Nuestra segunda componente es poner raíz de 6 sobre 6. Raíz de 6 sobre 6. Y nuestra tercera componente es la derivada parcial de f respecto de z evaluada, que es poner esta fracción, esto de acá. O sea, raíz cuadrada de 6 sobre 4. Y sacamos paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí más o menos uno puede tener una evaluación del 50% del puntaje. ¿Ok? Hemos determinado ya el primer bloque. Ahora, en el segundo es determinando el vector A. Recuerden que el vector A es definido PQ, así, vector dirigido. ¿Ok? Y esto se define final menos inicial, o sea, Q menos P. Q menos P. Y las coordenadas de P la tenemos, las coordenadas de Q también la tenemos. ¿Ok? Lo borramos. Entonces agarramos, acá ponemos las coordenadas de Q, que vendría a ser menos 3, 1, 0, y le restamos la coordenada de P, que es 3, 2, 1. Esta es diferencia, entonces sería menos 3 menos 3, sería la primera menos 6, 1 menos 2 sería menos 1, 0 menos 1 sería menos 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces estas son las componentes de mi vector A. La primera menos 6, la segunda menos 1, la tercera menos 1. A ver, menos la primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Entonces ahora hallamos el siguiente bloque. De esto ya lo utilizamos. ¿Ok? No nos olvidemos que aquí está el resultado. Hay que, lo puedo reemplazar, ahí está. Y ahora, en el segundo bloque, hallando mi vector PQ, recuerda, sobre su norma. Recuerda que PQ es esto. O sea, aquí tendrías menos 6 la primera, menos 1 la segunda y menos 1 la tercera.
extiendo mi raya horizontal y la norma de PQ que es igual por esto. O sea, menos 6, menos 1, menos 1. Entonces esto es igual. Recuerda que la vista horizontal es la norma del vector, que es la raíz cuadrada. Primera al cuadrado sería 36, segunda al cuadrado que sería 1, tercera al cuadrado que sería raíz cuadrada de 38. Entonces, esto es un escalar. Entonces, si ves en cada componente, ¿no? Pues sería acá menos 6 sobre raíz de 38. Segunda sería menos 1 sobre raíz de 28. Y la tercera sería menos 1 sobre también raíz de 38. ¿Ok? Muy bien. Entonces, borramos esto. Bien. Entonces vamos a poner como respuesta, miren, ese pasito, ponemos la derivada direccional de f, evaluada en 1, 3, 2, ¿ok? En la dirección del vector A. Recuerda que esto era así, ¿no? La gradiente de f, 1, 3, 2, corchetes cerrado, multiplicación escalar, ¿recuerda? Multiplicación escalar de PQ sobre su norma. ¿Ok? Y ya tenemos los resultados. Entonces simplemente es cuestión de reemplazar nada más. ¿Ok? Ya tenemos los resultados para reemplazarlos aquí. La raíz de f tenemos acá. La primera componente, raíz de 6 sobre 2. La segunda, raíz de 6 sobre 6. La tercera, raíz de 6 sobre 4. Aquí hay que ponerlo bien. ¿De acuerdo? Entonces, aquí multiplicación escalar. ¿Ok? Y este vector lo tenemos en esta expresión acá. Todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, agarramos, ¿no? Vamos a borrar esto acá. Y aquí vamos a poner. Tendríamos así, miren. Menos 6 sobre raíz cuadrada de 38. Menos 1 sobre raíz cuadrada de 38. Y el último, menos 1 sobre raíz cuadrada de 38. Ok, entonces esto ya lo borramos. Y aquí, recuerden que este es el producto escalar. Que es igual, primera con primera, entonces sería menos 6, por ahí de 6 en el numerador, y abajo queda 2 raíz de 38. Segunda con segunda sería menos 6 sobre 6 raíz de 38. 6 raíz de 38. Tercera con tercera sería menos raíz de 6 sobre 4 raíz de 38. ¿Ok? Ahora, bien. La idea es tener aquí denominadores iguales, ¿no? Para poder ser suma de fracciones homogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, para que sea aquí de acuerdo, multiplico por 6, abajo 6 arriba. Y acá multiplico por 2 abajo y 2 arriba. Y el tercero multiplico por 3A abajo y 3A arriba. Entonces, de modo que en el denominador tendríamos 12 raíz cuadrada de 38. Entonces el numerador sería menos 36, no, raíz de 6, menos 2 raíz cuadrada de 6, sería menos 3 raíz cuadrada de 6. ¿De acuerdo? Y entonces en el numerador, estos son homogéneos, porque tienen la misma, el mismo radical. Esta sería menos 36, menos 38, menos 41. Raíz cuadrada de 6. Y abajo, 12 raíz cuadrada de 38. Obviamente no podemos dejar la respuesta de ese modo. Después no podemos dejarlo así. Entonces, raíz de 38 abajo, raíz de 38 arriba. Ya, borramos esta expresión. Entonces, igual. Esto recuerden es 38.
Entonces tendríamos así, menos 41. Esto puedo multiplicar uno solo. ¿De acuerdo? Aquí 3 por 2. 3 por 2. 19 por 2. No se entiende, pero yo estoy copiando. Sobre 12 que multiplica a 38. Tratamos de buscar un numerito más elegante. Entonces acá sería raíz de 2, por raíz de 2, sería 2. 2 acá, entonces aquí estaría, mira, el resultado. Acá queda raíz de 2, por raíz de 2 queda 2. Entonces me queda menos 41. Raíz de 3 por raíz de 19 sería raíz cuadrada de 57. O sea, queda raíz de 19 por raíz de 3 sería 19 por 3, 27. ¿Okay? Sobre, recuerda que acá había un 2, con este significa que hay 19. O sea, 12 por 19. 12 multiplicado por 19. Obviamente que yo puedo sacar ese resultado. Bueno, aquí para poder multiplicar. Ya, vamos aquí. 12, 19. 18, 9, 10. 2, 1. 8, 2, 228. ¿Ok? Entonces, ponemos fracción menos 41 raíz cuadrada de 57 sobre 228. Y en nuestra respuesta la carga direccional de 0 y en la dirección del otro. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo remarcamos. Mira, teóricamente hemos trabajado un poquito, porque para no dejar así de esta forma, si ustedes nos dejar así, van a ser castigados, te vamos a quitar puntaje. Entonces lo ideal es tratar de reducirlo, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos y ahora atento a los ejercicios que acostumbramos siempre a realizar después de cada sesión de aprendizaje. ¿Ok? Atento, por favor. Pilar, préstame tu celular. Préstame tu celular, un favorcito. Bien, jóvenes, hemos visto que a veces también el programa Zoom también falla, porque obviamente, como te decía en forma inicial, todos, no solamente el programa es usado por la Universidad de Vallejo, me imagino que es usado por todas las universidades que hoy en día están haciendo clases virtuales. Lo está haciendo la Católica, lo hace la UPC, la de Lima, la San Martín, todas, e incluso ya se van a iniciar en las universidades nacionales. Entonces me imagino que el Zoom también se encuentra cargado. Esto ha sido un Zoom gratuito, porque obviamente nuestro de la universidad se cayó, entonces ha habido ese problema un poco, he visto en los congelados, porque este video yo lo he visto en forma directa y no ha habido ese congelamiento, ¿ya? Pero bueno, sin embargo, he estado atento del inicio hasta el final, y sí, jóvenes, en una parte, pero en la otra parte se vuelve a retroalimentar, porque recordar que la clase de ayer era derivadas parciales, y como hemos visto en términos general, por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a x queda 2x, y ahora lo que hemos visto es las evaluaciones, ¿ok? Las evaluaciones. Entonces, lo que es una gradiente evaluada de un punto representa un vector llamado vector gradiente, y la componente son las derivadas parciales evaluadas en el punto. Entonces, lo único que es respecto de ayer es evaluar. Si tú quieres hallar x1, x2, evalúas x pone 1 y x pone 2 y sale un resultado. O sea, un valor numérico para cada componente. ¿Ok? Y luego lo que es la derivada direccional es la multiplicación escalar entre un vector llamado vector gradiente y otro vector llamado vector unitario, que es en la misma dirección del vector A que hemos puesto en el problema, ¿no? Entonces, multiplicación escalar, recuerda que maneja componente a componente, primera con primera, más segunda con segunda, y segunda, tercera con tercera. ¿De acuerdo? Entonces, hay cálculos que se han realizado en tema
básico, por no dejar los problemas en forma engorrosa, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el día de mañana vamos a tomar una práctica. No va a ser... Profe, una pregunta. No va a ser de nivel alturado, nivel moderado. El día lunes tomaremos el examen parcial y el día viernes, pero hemos dicho que vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos hecho los 4 días anteriores, porque mañana tenemos clase y tenemos evaluación. Profe, una pregunta. Dígame, Junior. Sí. Profe, mire, ¿es necesario descomponerlo hasta llegar a lo máximo o también se pueden dejar en esa fracción? Dependiendo la gravedad, dependiendo la característica del problema, ¿no? En este caso yo he hecho una exposición en el cual tenía que hacer lo mínimo posible. Dependiendo, si en un problema te pongo básico, tienes que hacer, ¿no? Pero si es difícil, no, pues no. Todo depende de la dificultad del problema. En lo que hemos presentado nosotros, yo lo he hecho, porque bueno, ameritado, es una exposición, todo eso, ¿no? Pero en una evaluación, dependiendo, si me falta tiempo, y ahí es algebraico, pues es bastante claro. algebraico, ¿no? Entonces, sí, se comprende de acuerdo al nivel de la evaluación. Ya, profe, gracias. Muy bien, se están tomando las preguntas para enviarla al grupo WhatsApp. Son 3 preguntitas. Nivel moderado, no es complicado. ¿Ya? ¿Se encuentra Kiyosaka? ¿Kiyosaka? ¿No está? Profesor, sí estoy. Ya. Para ti ya sabes que es una evaluación aparte. Ya sabes tú eso, ¿no? Ya lo tienes claro, creo. Ya, profesor. Bueno, jóvenes, entonces, por favor, he visto que varios estudiantes han estado con sus audios prendidos. Cuando ustedes ingresen, traten de apagar sus audios, jóvenes. Todos tenemos, todos estamos en casa. Yo tengo 3 niñas pequeñas, imagínense ustedes, pero sin embargo, cuando de esto trato de que va en un cuarto, tenga otro cuarto y así, para que no se pueden. Mis hijas tienen, la mayor tiene 7 años, luego tiene 2 años y los otro 5 meses, imagínense ustedes. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido un poco de comprensión y a la vez que también ustedes, cuando ustedes ingresen, apaguen sus audios. Hemos detectado varios estudiantes el día de hoy, varias personas que han estado con su audio prendido. Entonces, procurar apagarlos, jóvenes. Ya están detectados, ya sabemos quiénes son. Entonces, por favor, que no sea consecuente. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, el presidente dice, no salgan, y lo encuentran la primera, ¿qué hacen? Lo llevan a la comisaría. La segunda, ¿qué hacen? Ya si es reincidente, ¿qué pasa? Ya ustedes saben que se toman medidas cuando es reincidente. 2 veces, 3 veces, ahora van a multar, ¿se dan cuenta? Entonces no podemos ser reincidentes. ¿De acuerdo? Entonces siempre tenemos que acatar las órdenes. Ingresamos aquí para tratar de que no se escuche, jóvenes. ¿De acuerdo? Tratamos de que esto esté en forma silenciosa. Como le digo, para mí también es bien difícil, porque tengo 3 niñas pequeñas que en cual es un poco complicado, porque imagínense, todos están en casa y no pueden salir. Y esto nadie lo tenían pensado. Y respecto del Zoom, existe variación. Ahora yo voy a conversar con el delegado a ver si de repente él puede venir para coordinar y de alguna forma quizás pueda tener lo original, ¿ya? Lo original, porque ahí no hay esa distorsión. Pero en el programa Zoom he visto que sí se distorsionan ciertas cosas. Pero sin embargo, o sea, se ha podido percibir que sí se logra entender. Bueno, se puede comprender de una forma, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces está en el grupo WhatsApp. Son aproximadamente las 8:37. Tengamos hasta las 10:30. 2 horas le voy a dar, ¿ok? 2 horas, o sea, 10:37. Me lo envían al correo corporativo, ya ustedes tienen el correo. Profe, una pregunta. Dime, David. Profe, ¿hasta qué hora me dijo? ¿10:30? Sí, 2 horas. 10:30 entonces. Sí, 10:37, exactamente, ¿no? Ya, profe, gracias. Me lo envían al correo corporativo que ya ustedes saben.
Y no se olviden la asistencia también con el delegado, aunque yo ya puedo percibir quiénes están acá, pero sin embargo, me gustaría que el delegado participe y tome la asistencia de los que están en el grupo. ¿Hay alguien de los presentes que está asistiendo en doble turno o de repente es de la mañana y está en la noche, se lo cruzan? Bueno, jóvenes, entonces lo dejamos, pónganse a trabajar, tienen hasta las 10:37 para que puedan presentar los ejercicios. ¿Ok? Muy buenas noches.